En el mundo existen innumerables historias que hablan de criaturas extrañas, seres que parecen desafiar toda explicación lógica. Como hemos visto en otros videos del canal, muchas de estas experiencias no suelen compartirse públicamente, ya sea por miedo a la burla, al juicio de los demás, o simplemente porque quienes los vivieron no desean revivir lo que presenciaron. En este canal hemos creado un espacio seguro, un lugar donde puedes compartir tus experiencias reales con lo desconocido. Es por eso que hoy les presento un nuevo episodio de esta serie en la que recopilamos los testimonios más inquietantes enviados por ustedes, los suscriptores. Esta es la parte 4 de historias de encuentros con críptidos reales. La primera historia de esta recopilación fue compartida por Sebas, un seguidor del canal que decidió enviar una anécdota transmitida en su familia desde hace décadas. Según nos cuenta, todo ocurrió a finales de los años 90 en el estado de Morelos, México, dentro de una casa familiar que también funcionaba como taller de carpintería. En este lugar su abuelo y sus tíos trabajaban constantemente la madera, lo que hacía que una fina capa de polvo se acumulara sobre cada superficie. Sebas menciona que uno de sus tíos había recibido un encargo para fabricar un mueble, pero el cliente tardaría varios días en recogerlo. Durante este tiempo, el polvillo cubrió por completo la pieza. Cuando finalmente llegó el día de la entrega, su tío comenzó a limpiarla y notó algo sumamente extraño: huellas impresas en uno de los costados del mueble. De acuerdo con lo que relata Sebas, las marcas parecían mostrar una palma con dedos alargados de unos 25 centímetros, provistos de garras finas y con leves indicios de pelaje. Sin embargo, lo que más llamaría su atención fueron 3 detalles inquietantes. Sebas menciona que las huellas mostraban que la criatura había trepado el mueble hasta la parte superior y luego había descendido por el otro lado, sin dejar marcas de garras en la madera. Parecía que este ser se hubiera adherido a la superficie vertical de forma similar a los geckos. También comenta que por la forma de las huellas no correspondía a ningún animal conocido de esta región. Él mismo, siendo estudiante de biología, afirmaría que ninguna de las especies locales, como mapaches, cacomixtles o zorros grises, presentaban una morfología semejante. Pero lo más perturbador, según dice Sebas, fue lo que ocurrió cuando su tío intentó fotografiar estas huellas. Varias veces la cámara se apagó o distorsionó la imagen al acercarse demasiado, como si algo invisible interfiriera con el aparato. Su familia llegó a pensar que la criatura había dejado tras de sí algún tipo de energía o radiación residual. También menciona que en las mismas fechas de aquel suceso, en la cercana localidad de Cuautla, se reportaron ataques a ganados atribuidos al chupacabras, y tiempo después comenzaron a circular rumores sobre la aparición de un nahual en Oaxtepec, algo que según él valdría la pena investigar más a fondo. Finalmente, nos comenta que solo logró recuperar una fotografía de las huellas, la cual envió junto con su relato. Sin embargo, una de sus tías aseguró que podrían existir más imágenes guardadas en algún sitio. Aunque Sebas dice que quiere creer que todo fue una broma de su tío, reconoce que le resulta difícil dudar cuando toda su familia cuenta la historia con absoluta naturalidad, recordando con detalle aquel día en que algo desconocido dejó su rastro en el polvo del taller. Esta historia que comparte Sebas me llama mucho la atención porque coincide con algo que he mencionado en otros videos. Cuando aparecen criaturas extrañas, muchas veces las cámaras empiezan a fallar. Hay casos por todo México y Latinoamérica, donde justo al intentar fotografiar huellas o figuras, el aparato se apaga, se distorsiona la imagen o simplemente deja de funcionar correctamente. Yo tengo una teoría personal sobre esto, y puede ser que estas entidades no estén completamente ancladas a nuestro plano
y que al manifestarse o cruzar a este lado generen algún tipo de alteración temporal o magnética que afecta a los equipos electrónicos. No lo digo como una verdad absoluta, pero es curioso que es un patrón que se repite demasiado como para ignorarlo. El siguiente relato también involucra a una criatura extraña y fue compartido por Felipe Santander, quien envió incluso una imagen de referencia para ilustrar lo que recordaba haber visto. Según nos cuenta, este suceso ocurrió en Chile alrededor del año 2005, en algún punto de la ruta E35, mientras viajaba de noche rumbo a Cabildo, una localidad rural ubicada en la región de Valparaíso. El motivo del viaje era visitar a la abuela de su entonces novia. En el vehículo viajaban 4 personas: Felipe, su cuñado quien conducía, su novia y la pareja de su cuñado, la cual dormía en el asiento trasero. Felipe menciona que eran cerca de las 2 de la mañana y que la carretera se encontraba completamente vacía. No había luces de otros vehículos. Al aproximarse a un pequeño puente, identificado por sus barandas blancas visibles a lo lejos, ocurrió algo que marcaría para siempre esa noche. De repente, una figura robusta y cubierta de pelaje oscuro saltó de izquierda a derecha frente al vehículo. El testigo asegura que vio con claridad sus piernas gruesas y musculosas, su movimiento antinatural y el modo en que se dejó caer sobre el pavimento antes de impulsarse de nuevo hacia el otro lado de la carretera, desapareciendo por completo en la oscuridad de la noche. Dice que todo esto sucedió en cuestión de segundos. Su cuñado, asustado, le dijo que si había visto esa cosa. Felipe comenta que nadie más en el coche se despertó, pero que más tarde aquella experiencia se convertiría en tema de conversación entre amigos y familiares. Afirma que ha visto animales cruzar la carretera muchas veces, como perros o caballos, pero ninguno se movía de esta forma, y mucho menos tenía una constitución similar. Su anatomía parecía ser una criatura distinta, algo que no debería existir en este tiempo. En su mensaje, nos menciona que revisando el mapa, la criatura podría haber salido desde una quebrada cercana a la ruta, y que esa zona, curiosamente, se encuentra próxima a las antiguas tierras de la Quintrala, una figura histórica chilena conocida por su reputación de haber realizado pactos con el diablo e invocar seres demoníacos. Felipe también nos envió una imagen creada con inteligencia artificial, intentando representar lo más fielmente posible lo que ha visto esa noche. Asegura que la escena permanece grabada en su memoria y que eso que vio desafía toda lógica humana. El siguiente relato fue compartido por Juan Orozco, originario de Querétaro, México, quien envió su historia recordando un suceso que lo marcó desde su infancia. Según nos cuenta, todo ocurrió cuando tenía apenas 13 años, durante un viaje que hizo en abril del 2013 al sur del país, específicamente al estado de Oaxaca, donde vivía parte de su familia. Hoy, con 25 años, asegura que aquella noche sigue grabada con absoluta claridad en su mente. El testigo menciona que se encontraba en la casa de su abuela, ubicada en las orillas de un pequeño pueblo oaxaqueño, rodeado de cerros y vegetación espesa. Era de noche y el resto de su familia ya dormía, pero él por alguna razón no lograba conciliar el sueño. Es por esto que decidió salir a un pequeño balcón que daba hacia el borde del pueblo, desde donde se alcanzaba a ver el monte iluminado tenuemente por la luz de la luna llena. Mientras observaba la oscuridad, comenzó a escuchar un sonido extraño, similar al canto de un ave, pero con un tono metálico y agudo. El ruido provenía del monte, y aunque trató de ignorarlo al principio, algo lo inquietaba. Minutos más tarde, escuchó cómo algo se movía entre las ramas de un árbol cercano, aunque no lograba distinguir qué era. Fue en este momento cuando Juan vio que desde la copa del árbol se elevó una figura alada, grande y luminosa, que cruzó el aire en dirección del monte. Al principio pensó que era un ave, pero pronto notó que aquello no tenía proporciones normales. Medía aproximadamente 1,5 metros de altura
con una envergadura de alas que según él superaba los 3 o 4 metros. La criatura emanaba un brillo azulado y en su cabeza tenía una protuberancia brillante, similar a un cuerno, la cual irradiaba una luz más blanca. Juan la vio elevarse hasta perderse entre los árboles, dejando tras de sí una sensación indescriptible de miedo y asombro. Por la mañana contó lo sucedido a su familia, y aunque sus padres no le creyeron, pero sus tíos y abuelos lo miraron con una expresión extraña, como si supieran algo más. Al notar su incomodidad, intentaron darle una explicación simple, diciéndole que seguramente había confundido un ave con la luz de la luna. Juan menciona que aquella noche sí había luna llena, pero insiste en que lo que vio no era un pájaro común. Él nos dice que envió su historia con la esperanza de que alguien más haya presenciado algo similar. Otra historia fue enviada por Emily Carter, una suscriptora de 35 años, originaria del estado de Oregon, en Estados Unidos, quien creció en el pequeño poblado de Sweet Home, ubicado en el condado de Lynn, a los pies de la cordillera de las Cascadas. Esta es una zona boscosa, rodeada de pinos. Nos cuenta que su familia vivía en una casa aislada, construida en un extenso terreno, donde criaban vacas y caballos, con el bosque comenzando apenas a unos 20 metros del costado de la vivienda. Emily menciona que cuando tenía 9 años, vivió una temporada inquietante. Durante varias semanas, se despertaba todas las noches exactamente a las 3 de la mañana. Intentaba volver a dormir, pero una sensación extraña se lo impedía. En el silencio de la noche, escuchaba una voz baja y susurrante que parecía venir del exterior y que le decía con claridad que mirara por la ventana, o al menos eso era lo que ella entendía, ya que describe esta voz como si algo intentara hablar y nos da de referencia a los sonidos que hacen los Minions. La ventana de su habitación daba directamente hacia el bosque. Al principio, Emily no se atrevía a mirar por la ventana, pero una noche, dominada por la curiosidad y el miedo, se levantó y se asomó. A unos metros entre los árboles, distinguió a una figura alta y delgada, con el cuerpo huesudo cubierto de pelaje oscuro y enmarañado. Su rostro era extraño y grotesco, con ojos completamente negros, pero que tenían un brillo extraño. La criatura levantó una de sus manos largas e hizo un gesto para que se acercara, moviendo lentamente el dedo en señal de llamada. Durante casi un mes, la criatura volvió a aparecer varias veces. Algunas noches se quedaba quieta entre los árboles, en otras se acercaba tanto al límite del terreno que parecía observar a Emily directamente. Lo más inquietante era su expresión, ya que decía que la criatura era perturbadora, pero sonreía, mostrando dientes irregulares y una mandíbula anormalmente larga. Era como si intentara aparentar amabilidad, sin entender lo que significaba una sonrisa humana. Aquello la dejaba paralizada y sentía que no podía moverse ni pedir ayuda. Dice que aunque le contó a sus padres, obviamente no le creyeron. Pensaron que eran pesadillas o producto de su imaginación. Sin embargo, el acoso nocturno comenzó a afectarla de verdad. Dejó de dormir, empezó a enfermarse y perdió peso rápidamente. Sus padres se preocuparon y la llevaron al médico, pero nadie pudo encontrar una causa física para su deterioro. Según el médico, ella sufría de pesadillas nocturnas. Fue entonces cuando un amigo cercano a la familia, un hombre mayor con ascendencia nativa americana, escuchó lo que estaba ocurriendo. Emily recuerda que él habló a solas con sus padres. No supo exactamente qué les dijo, pero esa misma tarde regresó con una pequeña estatua tallada de hueso animal. Esto no era un adorno, este objeto parecía más hecho como para algún tipo de ritual. Le pidió a la familia que lo colocaran justo en el sitio donde la criatura solía aparecerse. La testigo menciona que a partir de ese momento nunca volvió a observar a esa criatura. Emily nos cuenta que con los años intentó convencerse de que tal vez todo había sido producto de su imaginación o el miedo, pero hoy en día, cada vez que lo recuerda, siente un escalofrío profundo.
y más aún porque menciona que en fechas recientes ha visto varios videos del canal donde hablamos de desapariciones y raptos asociados a criaturas tipo Bigfoot. Dice que ver estos casos la hizo preguntarse qué habría pasado si aquella noche hubiera salido de casa. La verdad es que esta historia es perturbadora porque muestra otra cara del Bigfoot que casi nunca se menciona. Mucha gente tiene la idea romántica de que estas criaturas son gentiles, casi como gigantes tímidos del bosque, pero si sigues el canal desde hace un tiempo, sabrás que hay muchísimos casos extraños y profundamente inquietantes asociados a estos homínidos. En mi opinión, y lo digo por años de revisar testimonios y casos documentados, no estamos hablando de una sola criatura. Creo que bajo el nombre de Bigfoot o Sasquatch podrían existir varias especies distintas, algunas más evasivas y otras claramente peligrosas, y en muchos relatos antiguos, especialmente en tradiciones indígenas, estas entidades no son vistas como protectoras del bosque, criaturas capaces de secuestrar o incluso alimentarse de humanos. Ese detalle los vuelve mucho más siniestros de lo que la mayoría imagina, y creo que es algo que vale la pena tener presente cada vez que alguien se adentra en zonas boscosas profundas, porque si algunos encuentros pueden ser pacíficos, hay otros donde las intenciones de esas criaturas no son claras. Este caso encaja justo en esa línea oscura de historias que te hacen cuestionar qué es lo que realmente vive allá afuera, oculto en los bosques. A lo largo de los años hemos escuchado incontables relatos de criaturas imposibles en distintas partes del mundo. Algunos podrían explicarse por la superstición o quizá por encuentros con animales desconocidos, pero hay casos demasiado precisos, demasiado coherentes, como para ser simplemente errores de percepción. Esto es básicamente un fenómeno global que demuestra que aún hay mucho por descubrir en los rincones más remotos del planeta. En esta sección del canal, que me han pedido que continúe con ella, está hecha para que ustedes compartan sus historias sin miedo a ser juzgados, porque es un hecho que muchos han vivido experiencias difíciles de explicar, encuentros con seres imposibles o criaturas que parecen no pertenecer a esta era. Si tienes una historia, puedes enviarla al correo de contacto que aparecerá en la descripción de este video. Al final, hay relatos que habitan en esa delgada línea entre lo posible y lo inexplicable, y en muchas ocasiones, como ya lo he mencionado, la realidad termina superando la ficción. En esta ocasión, quiero enviar un saludo a Johncito, a Sonia Vargas, a Letaniev, a Antichuzo, a Rubén Darío Romero, a Mr. Bandy WW2, a Black Rex 300, a Axlita, a Diego Gabriel Rojas, a Robson Mirashwar, a Agustino Vejero, a Code y a Chris Formo. Si quieres que hable de un tema en especial o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.